La semana pasada pues vimos Hechos, capítulo ¿qué? Capítulo 9. Hemos visto dos conversiones bien importantes. Hemos visto la conversión de un etíope, de un hombre del África, un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre muy inteligente, pero que no pudo resistir al Espíritu de Dios a pesar de todo su poder. Y eso nos muestra algo muy importante, que no hay imposibles para Dios. También vimos la conversión de un hombre soberbio, un hombre religioso, un hombre que, aunque tenía mucho celo por la palabra, yo creo que también tenía muchos conflictos interiores y obviamente estos conflictos lo llevaban a estas reacciones, pero también no fue un caso imposible para el Señor, sino que también Dios perdonó sus pecados y lavó su alma, lavó su corazón en la sangre de Cristo. Y ahora vamos a ver la tercera conversión de este otro hombre, también muy prominente, este hombre llamado Cornelio. Y Cornelio era un centurión romano, es decir, un soldado de alto rango que tenía a su cargo 100 o más soldados. Vamos a ver de esta conversión en el capítulo 10, y si recuerdan, este capítulo 10 de alguna manera es la continuación de lo que estuvimos viendo en el 9 con Pedro, el apóstol. Vimos que Pedro sanó a un hombre que estaba tirado en cama por varios años, él lo levantó, y no solamente esto, sino que fue a atender un velorio, y vimos que el velorio se convirtió en pasarela, y de velorio a pasarela, y de pasarela a una fiesta de resurrección, ¿verdad? Fue resucitada nuestra hermana Tabita, y bueno, ya se nos volvió a morir, ¿verdad? Ahora sí hay que se espere hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero vimos esta conversión, y algo que nos llamaba la atención de Pedro era de que, a pesar de ser un hombre, pues sí, con la atención de muchas vidas hacia él, por los milagros que hacía, vimos que a pesar de eso, Pedro se estableció en la ciudad de Jope, y que se fue a quedar a vivir por un tiempo con su tocayo. Se fue Simón el apóstol a pasar un tiempo con Simón el curtidor, y ambos Simones estaban teniendo un buen tiempo allí. Y vamos a ver qué es lo que continúa en ese capítulo 10, en esta estancia de Pedro ahí en este lugar. Por último, antes de comenzar a leer, quiero recordarles que, y también quiero mencionarles que a partir de este momento, Pedro va a empezar a salir de escena. Pedro va a dejar de ser mencionado a partir de este momento, y quien va a entrar en escena fuertemente va a ser el apóstol Pablo. Pero aunque el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, a los no judíos, vamos a ver en esta noche que quien abrió la puerta para este ministerio fue el apóstol Pedro. Ven conmigo al versículo 1, y si tú te fijas en tu Biblia, comienza con un título llamado La visión de Cornelio. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Lee conmigo, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿En dónde estaba Cornelio? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? En Cesarea. Cornelio estaba en Cesarea. ¿Pedro dónde estaba? En Jope. Son dos ciudades no muy lejanas. Y ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, pero nos menciona a este hombre llamado Cornelio, y dice que es centurión de la compañía llamada La Italiana. Recuerden, Pablo también estaba en Cesarea. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ponerle atención. Cornelio estaba en ¿qué ciudad? En Cesarea. ¿Y Pablo dónde estaba? En Cesarea. Pedro es el que estaba en Jope. Pero a pesar de que él estaba por allá, Pablo en Cesarea y los otros apóstoles en el área de la costa, Pedro estaba en Jope. Ahora, Jope era una ciudad romana,
donde vivía Pilato. Y no solamente vivía Pilato en esta ciudad, en esta área, sino que también estaban viviendo ahí, y era la residencia oficial del gobernador. Y juntamente con él habían varios políticos que vivían ahí. Ahora, en esta ciudad que era muy importante, obviamente también cerca de ahí estaba viviendo Cornelio, una ciudad vecina muy cercana. ¿Por qué? Porque ahí tenía que estar él estacionado, porque imagínense, es como decir que estaba viviendo en el área de Washington, ¿verdad? Donde se concentran uno de los poderes más grandes de los Estados Unidos. Ahora, esta era la ciudad donde Cornelio estaba destinado, y vamos a ver en el versículo 2 un poquito más acerca de lo que estaba pasando con este hombre. Nos va a describir un poco más. Ahora recuerden, quien nos está describiendo, quien nos está hablando de esto es Lucas. Él es el que está escribiendo el libro de los Hechos. Versículo 2. Este hombre, Cornelio, era piadoso y temeroso de Dios, fíjense, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A ver, tres cosas: piadoso, ¿ok?, temeroso, y daba muchas limosnas. Vamos a definir rápidamente esto. Piadoso. Y miren, me gusta esto. Dice que era piadoso. Una persona piadosa es hacia el hombre. Sígueme en esto. Tú no puedes ser piadoso con Dios, pero sí puedes ser piadoso ¿con quién? Con tu prójimo. Entonces dice que era piadoso. Al ser piadoso, ¿con quién era? Con el hombre. Temeroso. Este hombre era un centurión. ¿Ustedes creen que tenía miedo? Él no tenía miedo. Él no tenía ese miedo así que le espantaba. Él tenía el temor correcto, que es un temor que honra, que respeta y que reverencia. Es decir, piadoso con los hombres y temeroso de Dios. Ahora, vamos a ver tres cosas que por ahí se manejan acerca de Cornelio. Hay quienes creen que Cornelio, número uno, era judío, un judío prosélito, es romano, pero que había adoptado la religión judía. Hay quienes también creen que Cornelio era un hombre cristiano, y hay quienes también creen que Cornelio era un hombre pagano. Vamos a ver la escritura y vamos a descubrir juntos, ¿les parece? Bien, número uno, dice que era piadoso con los hombres. Es decir, si es esto así, había de tres: o era judío prosélito, o era cristiano, o un simpatizante. ¿Qué es un simpatizante? Una persona que se lleva bien con los hermanos, con los aleluyas, que viene cada que se va a hacer la fiesta de Navidad, viene cada que es fiesta de resurrección, vienen ese tipo de eventos, sobre todo si hay comida, ¿verdad? Esos son los simpatizantes. Pero vamos a ver también que este hombre era temeroso. Los romanos creían en muchos dioses, y también a ellos se les permitía creer en lo que ellos quisieran. Tenían libertad de fe. ¿Ok? Ahora, Roma había adoptado a Israel bajo su poderío y les daba la libertad de tener culto, inclusive reyes, aunque sean de papel, ¿verdad? Nada más de fachada, pero tenían reyes y también se les permitía celebrar su religión. Entonces, este centurión o bien pudo haber sido simpatizante, o bien pudo haber sido un judío prosélito, o realmente podría haber sido un cristiano. También dice que daba muchas limosnas al pueblo, y aquí es donde voy a empezar a escarbar junto con ustedes y vamos a descubrir esto. Jesucristo dijo: cuando tú des ofrenda, no seas como quién, como los fariseos. ¿Eso dijo, sí o no? No, él no dijo eso. ¿Él dijo qué? No, dijo: cuando tú des limosna. Él no dijo ofrenda. Ahora, sorry por tantas
cuestiones capciosas que les pongo, pero yo quiero que estén alertas en esto. Jesús dijo, cuando tú des limosna, no seas como los fariseos que son hipócritas y que bla, bla, bla. Dice, y no hagas tocar trompeta. ¿Ok? Bien, el templo, entre otras cosas, estaba compuesto con unos jarrones grandes, altos, en forma de trompeta. Y cuando el pueblo, eran los tiempos de los diezmos y de las ofrendas, había otra opción más, o otro reglamento más que el pueblo debía de cumplir, y era dar limosna. Por eso dice, cuando sea el tiempo de dar limosna, no seas como los fariseos que les gusta sonar trompeta, que agarraban, buscaban la moneda más chiquita, la más ruidosa, ¿verdad? ¿Han visto cómo les cobran a algunos una multa y van enojados y se traen unas cubetas y órale, ¿verdad? A llenarles ahí de pura moneda de a centavo? Los fariseos, eso no es nuevo, eso lo aprendieron de los fariseos. Los fariseos lo hacían, agarraban las cubetas y imagínense, ¿no? El ruidajazo. Y eso era lo que ellos les hacían, tocar trompeta. Ahora, aquí tenemos una situación. Nos está diciendo que este hombre, Cornelio, daba muchas limosnas. No propiamente daba limosnas a los limosneros, sino que daba limosnas al templo. ¿Me siguen? Es importante que tomen en cuenta esto. Dice que él daba muchas limosnas al pueblo. Ahora, la manera en la que el pueblo administraba normalmente las limosnas era a través del templo. Sí había gente que pedía, sí había gente que mendigaba, pero era una responsabilidad de los sacerdotes, de la gente del templo, tomar el dinero que se recaudaba y se les daba. Es más, no sé si ustedes lo sabían, nosotros somos dados, algunos, nada más algunos, ¿verdad? Somos dados al diezmo, es decir, damos el diezmo, muy pocos. Y damos solamente, pues, un diezmo. Pero ¿sabías tú que en la ley se te pedían 3 diezmos? No era un diezmo el que tenías que dar. En la ley eran 3 diezmos. Si quieres anotarlos para que tú los veas en tu casa, te los recomiendo. Número 1, se daba, el judío daba esta clase de diezmos. El primer diezmo que daba era para el funcionamiento del templo y del gobierno, era más bien para el funcionamiento del gobierno. Recuerden que anteriormente había un gobierno teocrático, y esto tú lo encuentras en Números 18:21. Número 2, o el segundo diezmo que daban, pagaban el impuesto del templo, es decir, era un diezmo que se recogía para las fiestas. ¿Ok? Recuerdan que habían 3 fiestas principales. Alguien tiene que pagar la comida, ¿verdad? Alguien tiene que pagar la mantelería y todo ese rollo. Entonces el pueblo, y esto lo encuentras en Deuteronomio 14, 22 al 26. Este otro tipo de diezmo se daba para que se pudieran solventar las fiestas principales y también para subsidiar al gobierno, a los impuestos y los gastos del templo. El tercer diezmo que se daba, iglesia, era el siguiente, era el que todo de lo que podían producir se diera, y esto era para los pobres. Deuteronomio 14 también, versículo 28, y también capítulo 26 y versículo 12. 3 diezmos. 1, para sostener a los gobernantes, para el gobierno. 2, para sostener los gastos del templo y principalmente las fiestas que tenían. Y número 3, para los pobres. Este tipo de diezmo que se daba para los pobres era, si recuerdo bien, cada tercer año. Se acumulaba y de ahí se distribuía para la gente que no tenía recursos. Ahora, Cornelio también dice que hacía una cosa más, que oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre.
Tomen en cuenta una cosa. Mi opinión o mi conclusión es que Cornelio era un judío prosélito. ¿Por qué? Porque número uno, dice la Biblia que oraba a Dios, no dice que oraba a sus dioses, oraba a Dios. Número dos, dice que daba limosnas, dice que al pueblo, pero la manera principal para dar al pueblo era a través del templo. Y también, sobre todo, era piadoso con el hombre y temeroso con Dios. ¿Sabes tú cuál es el texto bíblico del Antiguo Testamento, el más importante? Por lo menos que el judío de aquel entonces consideraba como el texto clave de su fe, es este: te ha mostrado, oh Israel, lo que el Señor pide y sabe que es bueno para ti. Y escucha lo que es hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios. Hermanos, Cornelio era un hombre que cumplía con estos tres factores. Cornelio era un soldado, era un hombre de poder. ¿Y qué es lo que hacía? Impartía justicia. Y dice que él era misericordioso. Impartía justicia, era justo. Número dos, era temeroso de Dios. ¿Ok? Y número tres, daba para el templo y también era un hombre que buscaba a Dios. Yo creo que no sabía mucho acerca de la oración, pero aún así él oraba a Dios. Ven conmigo al versículo 3, para que sigamos conociendo un poco más de Cornelio. Dice, hablando de Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Voy a poner pausa. ¿A qué hora estaba orando Cornelio? ¿Sabían que esa era la hora de la oración? ¿A qué hora Pedro y Juan iban al templo a orar? Habían ciertas horas específicas. Pueden ver que este Cornelio cumplía con muchos aspectos judíos. Por eso, para mí, en mi convicción, Cornelio había sido un hombre que había abrazado la fe judía. Ahora, lo tremendo de todo esto es que Cornelio, a pesar de que cumplía con todas estas cosas, tenía necesidad de algo más importante. Era un hombre bueno, entre comillas, en cualquier manera que lo podíamos ver, pero le faltaba una cosa, y esta es ser cristiano. Y aquí es lo que tenemos que aprender, iglesia. No se trata de lo bueno que seas, o de lo bueno que sea tu hijo, o tu papá, o tu vecino. No se trata de eso. Porque si hay alguien que estaba cumpliendo con cosas que Dios demandaba, era Cornelio. Pero a pesar de eso, Cornelio tuvo la visitación de un ángel para lo siguiente, para darle instrucciones. Noten también, iglesia, que el ángel no le predicó. El ángel no le habló del evangelio, pero sí le iba a ayudar a conocer lo que era necesario, que todo buen hombre, entre comillas, necesitaba, y era la salvación. Esto era lo que el hombre necesitaba. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 1, 19 y 20, dice, se los comparto yo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad. Estas cosas se hacen claramente visibles, fíjense, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Ahora, aquí hay una pregunta, no sé si les ha tocado a ustedes. La gran pregunta, ¿qué pasa con aquellos hombres que son paganos, que no conocen a Dios y que nunca han tenido la oportunidad? ¿Están perdidos? Bueno, te voy a decir una cosa. Dios va a buscar la manera en trabajar los tres aspectos que hemos visto. Número uno, va a preparar el corazón del pecador.
Número 2, va a levantar un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y número 3, le va a llevar la palabra y lo va a exponer ante ella para que sea su decisión. ¿Ok? Vamos a ver cómo se da en este caso. La iglesia en aquel entonces, recuerden que estuvo integrada por judíos. Pongan atención a esto. Aunque ya eran salvos y ya eran aleluyas, pero era una iglesia 100% judía y mantenía sus costumbres judías. Ya como cristianos, ¿qué hacían? Iban al templo. Todavía no se reunían en las casas, ¿sí? Que estaban, ya habían sido expulsados del templo. No, todavía tenían la oportunidad de ir al templo. Todavía celebraban ciertas costumbres. Y entre ellas era no juntarse con la chusma, ¿verdad? Eso era algo que no podían hacer. Ahora recuerden que el Evangelio entró más tarde en Samaria y los judíos de Jerusalén no les gustó mucho. A los judíos del área de Jerusalén no les agradó mucho la idea de que los samaritanos hubieran recibido el Evangelio, pero dijeron, bueno, si así Dios lo quiso, pues bueno. Ahora, aquí la cuestión es, la pregunta importante, ¿cómo es que Dios va a abrir el Evangelio a los no judíos si a los samaritanos le costó trabajo asimilarlo, los judíos en Jerusalén? Vamos a verlo. Lo que me gusta de Dios, iglesia, es esto. Para que Dios pudiera entrar con el Evangelio a los no judíos, Él utilizó no a Pablo, Él utilizó al más obstinado, Él utilizó al más fanático y con más prejuicios que nada más y nada menos nuestro hermano Pedro. Y ahorita vas a descubrir por qué. Pero lo interesante en este caso es que el Espíritu Santo no solamente trató en el corazón de Cornelio, sino que también tuvo que tratar en el corazón de Pedro. No solamente estaba tratando en el corazón de un no judío, sino también en el corazón de un judío. Y miren qué es lo que sucedió. Ven conmigo al versículo 4. Y mirándole, recuerden, el ángel a Cornelio, ¿ok? Están dialogando y Cornelio lo mira fijamente, atemorizado. Ahí sí le dio miedo. Y le dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, fíjense, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira, no hay cosa que tú puedas hacer que te salve. La salvación no es por obras. Eso lo tenemos bien claro. Pero sí te voy a decir algo. Hay muchas cosas que sí son de mucha importancia para Dios. Y estas dos, no yo, sino la palabra lo menciona. Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Recuerden, era una ofrenda que Dios reconocía, no solamente traer los diezmos al templo, sino dar las limosnas en el templo para que fueran distribuidas. Entonces, por eso es que yo estoy convencido que este hombre, las limosnas, no iba ya a los de la calle, ahora le da, no llegaba con el paralítico que estaba ahí en la puerta, la hermosa, ¿verdad? Y le daba ahí su billetito. No, él llegaba al templo y entregaba las limosnas. Ahora, como les digo, no son los méritos los que nos van a dar la salvación, pero sí hay detalles que Dios va a estar observando. La oración y la limosna. Y mire lo que le dijo el ángel en el versículo 5. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Pero le aclara cuál Simón. ¿Cuántos Simones hay en Jope? 2. Y él le dice, haz venir a este hombre Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6 dice, posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Pongan atención en esos personajes. Dice versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Ok. ¿A quién envió Cornelio? A 2 criados y un devoto soldado. Normalmente, los romanos, ¿a quién tomaban por criados? ¿A quién creen? ¿A los mismos romanos? A los judíos. Entonces, está tomando 2 criados, que es muy probable que sean de la línea judía, y está tomando a un soldado, que ¿de dónde es? Romano. Pongan atención a esos hombres, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en este caso, también, como les digo, no solamente el ángel está trabajando con Cornelio, es algo que me gusta, no sé si lo puedes ver conmigo. Yo me imagino a Dios, ¿ok? Llamándole al ángel, a ver, ven ángel, ven conmigo. Sí, Señor. Ok, este es el plan. Tú, a la hora 9, quiero que vayas a esta ciudad y quiero que te encuentres con un hombre llamado Cornelio y quiero que le digas esto. Sí, Señor, pero yo voy a hacer otro trabajo. ¿Yo lo puedo hacer, mi Señor? No, ese trabajo lo quiero hacer yo. Señor, pero tienes tantos ángeles que pueden hacer ese trabajo lo quiero hacer yo. Yo voy a ir a Jope, voy a descender a Jope y voy a tratar con uno de mis hijos. A mí eso se me hace extraordinario. A Cornelio le mandó un angelito, pero a Pedro tuvo que ir el Señor mismo. ¿Quieres saber por qué? Ven conmigo. Versículo 9. Y aquí tu Biblia va a darte otro título y lo va a nombrar la visión de Pedro. Ven conmigo el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿A qué hora? A la hora 6. Pongan atención en los tiempos. Estos señores no fueron inmediatamente, fueron después de la hora 9, fueron llamados por Cornelio para que fueran. Al día siguiente, ellos fueron a la hora 6, temprano. No era tarde, era temprano. Y mientras ellos están en camino hacia Jope, Pedro sube a la azotea a orar y también, obviamente, a ayunar. Ahora, Dios está preparando el corazón de ellos. Y esto es algo bien interesante que también podemos aprender de aquí. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no creer que Dios va a utilizar el mismo molde para todos. Dios es único y Dios es especial y Dios tiene una multiforme gracia y va a tratar en la vida de nosotros de una manera muy, muy diferente. Va a tratar de una manera muy especial. Yo como pastor tengo que respetar la obra que Dios está haciendo con ustedes y la manera en que lo está haciendo. Uno como pastor quisiera tener la batuta, si se entiende lo que es una batuta, es una varita, y decirles cómo, y tú así, y tú asá, pero yo tengo que ceder y dejar que cada ministerio tenga la libertad de trabajar, aunque hay veces que no estoy de acuerdo, les soy honesto, hay veces que me agarran las greñas y digo, ay Señor, pero tengo que ceder y dar la libertad a que sea el Espíritu de Dios tratando y hablando en cada ministerio, pero también en cada vida. Y lo está haciendo con la vida de Pedro, de una manera muy diferente. Pedro no tenía los estudios que tenía Pablo, no tenía ese intelecto, no tenía esa preparación, pero aún así Dios le plació usar a Pedro. ¿Dónde estaba Pablo? Ahí en la misma ciudad, casi a lo mejor estaba de la vuelta donde estaba Cornelio, pero a Dios le plació enviar a Pedro. Entonces, cuando él manda a estos hombres y Pedro está subiendo, vean el versículo 10 lo que está pasando. Y tuvo mucha hambre y quiso comer. Ese Pedro le gustaba comer con ganas. Pero mientras le preparaban algo de comida, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo como abierto. ¿Qué dijo? Que se abran los cielos. No, señores, ya estaba bien abierto eso. El cielo estaba abierto
y vio de ese cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas bajaba de la tierra, a la tierra. 12, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y también no solamente le vino un lienzo, sino le vino una voz y le dijo así: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Díganlo fuerte. Dijo, Señor. Primero dijo Señor. Y la segunda palabra, ¿cuál fue? Digan conmigo, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mira, iglesia, con ganas de darle unas cachetaditas a nuestro hermano. ¿Cuál fue la primera que salió de la boca de Pedro? La primera palabra, Señor. Le está diciendo, mi Señor. Y la segunda palabra es, no. Le dice Señor y no lo obedece. ¿A quién se parece? Digan a mí. Bueno, volteé con alguien y dile a ti, hombre. Ay, igualito, igualito. Dice, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda. Pedro está viviendo en la en el post-Pentecostés, en el día del Pentecostés, después de que fueron todos bautizados, está viviendo en el periodo de la gracia. Y a pesar de que está viviendo en el periodo de la gracia, Pedro tiene conflictos legalistas, pero gruesos. Muy, muy gruesos. Pedro todavía estaba viviendo en el sistema de la ley de Moisés, hermanos. Él conocía esa voz del cielo. Él conocía los cielos abiertos. Después de que Jesús vuelve del desierto y empieza a llamar a sus discípulos, entre ellos llama a un discípulo llamado Simón. Y después se le añade un jovencito llamado Juan, y se caían gordos, ¿verdad? Ahí cuando se descuidaba Jesús, les daban de codados. Pero en su momento, en esos momentos en los que Pedro, como todos, llegaba a quebrantarse, estaba triste, estaba agüitado, porque la suegra, no porque estaba enferma, sino porque la había curado. No, al revés, ¿verdad? Estaba triste porque estaba enferma la suegra. Y dice la Biblia que el Señor Jesús la sana, se levanta y les prepara unas galletas bien ricas. Y dice Pedro, oye Juan, qué bueno es tener cielos abiertos. Y dice Juan, es cierto, es bueno tener los cielos abiertos. Y cuando están por la ribera, cuando están inundándose por la tormenta en la barca, y Jesús calma la lluvia, calma el viento, yo creo que Pedro le dice a sus discípulos, a sus compañeros, oigan amigos, qué bueno es tener los cielos abiertos. Pedro reconocía los cielos abiertos. Pedro, un día entre sus tonteras, se atrevió a decir, hagamos 3 casas, una para Jesús, una para Elías y una para Moisés. Pedro escuchó la voz del cielo, conocía la voz del cielo. Entonces, los cielos abiertos le eran familiares y la voz del cielo le era familiar. ¿Por qué creen que le dijo curios? ¿Por qué creen que la respuesta de Pedro fue mi curios, que quiere decir mi Señor en griego? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él estaba bien ligado todavía a las costumbres y a las leyes. Y te voy a decir una cosa. A lo mejor tú eres de los que te gusta taparte con un velo. Si te gusta taparte con un velo, cubrirte con un velo, está bien. No le quitas ni le pones a tu salvación, ni haces más santo o menos santo a Dios. A lo mejor tú usas la rodilla, la falda a la rodilla o al tobillo. Está bien. Nada más una cosa sí te digo. No juzgues tú que tienes falda larga al que tiene la falda a la mitad. Y tú que tienes la falda a la mitad, no menosprecies al que tiene la falda larga. Hay libertad. Pero
lo que no se vale es ni el juicio ni el menosprecio. Ay, le doy chance a esa hermanita porque ella qué sabe, ella es una religiosa, ¿verdad? Se te infla la pechuga de puro orgullo. No. Y Pedro está teniendo este conflicto. Ven conmigo al versículo 15 y ahí sí vamos a leer un buen tramo para avanzar. Dice, volvió la voz a él la segunda vez, y esta fue la segunda palabra: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pausa. Dice que sucedió 3 veces lo mismo. Vamos a analizarlo. Baja el lienzo. Mate, come. Señor, no como. No lo llames inmundo. Sube el lienzo. Baja el lienzo. Mate, come. ¿Qué fue lo que respondió? Señor, sube el lienzo. Baja el lienzo. Pedro, Pedrito, mi hijo, mate y coma. ¿Y qué le dijo? Un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre bautizado en el Espíritu Santo, llamándole Señor a su Señor. Eres mi Señor, pero no te hago caso. ¿De veras? Ahora entienden por qué Dios dijo, no Ángel, tú ve con Cornelio y yo voy con Pedro. Porque él sabía que para Pedro necesitaban del calibre del Señor, no de un ángel, no iba a ser suficiente. Era el trato muy, muy diferente. Ven conmigo rápidamente, nos quedamos, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, todavía ni siquiera sabía. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. ¿Con quién estaba hablando Pedro? Con el Espíritu Santo, señores. Y le dijo el Espíritu, órale, ya, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Síganme aquí un momento. Pedro, ¿dudaste de que te dije mata y come? ¿Dudaste? Te voy a dar chance. Estos hombres que vienen a buscarte, ahí no dudes. Ya me dudaste en esto, ahora no me dudes en esto otro. Ve con ellos y síguelos. Versículo 21. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos le respondieron, Cornelio, el centurión, varón justo. Miren cómo lo describen. Varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermanos, aquí hay algo bien interesante. El ángel le dijo a Cornelio, ve a tal ciudad y vas a encontrar a Simón el curtidor, y ahí está Simón Pedro. No les dio la dirección. Ustedes sigan la nariz. Recuerden, eso apestaba. Esa casa olía muy, muy mal. Pero vamos a ver ahorita cómo el Espíritu Santo se dirige en el caso de Pedro. Ahora, otra cosa más que tienen que notar en lo que acaban de leer. ¿Quiénes eran los hombres que habían sido enviados? Repítanmelos, por favor. ¿2 qué? Dos criados y un soldado. ¿Qué dijimos que eran los criados? Muy probablemente, casi seguro, judíos. Miren cómo estos compañeros, compatriotas de Pedro, se expresan de Cornelio. Te manda a llamar Cornelio, y de antemano déjame te decimos una cosa. Cornelio es un varón justo y temeroso de los dioses, ¿verdad? No, temeroso de Dios.
y también tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Miren cómo se lo describieron. Quiero hacer referencia a esto y que el Señor nos ayude con el tiempo. Miren, no hace muchos años atrás, Pedro iba caminando con Jesús. Iban caminando en grupo y los interrumpieron en su camino. Y hubo una persona que le dijo, vinieron no solamente unos siervos, sino unos fariseos, y le dijeron, hay un centurión que necesita tu ayuda. Y le dijeron estas palabras, este hombre es digno de ser ayudado, porque él hace limosnas y porque nos ha levantado templos, sinagogas. Son las mismas palabras que Pedro escuchó, que le dijeron a Jesús, las que ahora él está escuchando. Y Jesús le respondió, ok, yo voy a ir. Después viene otro hombre y le dice, dice mi Señor que no es digno de que entres en su casa. Di la palabra y eso es todo lo que se necesita. Estas cosas no son cosas precisamente nuevas para Pedro, iglesia. Por eso es importante que tú pongas atención en tu caminar con Cristo, que pongas atención en lo que Dios te va mostrando, te va revelando, y que lo tengamos presente siempre que nos sea posible. Porque no podemos tener las cosas y decir, ay, es que no sabía, es que yo pensé que X cosa. No, porque el Señor ya te lo ha mostrado de una o de otra manera, y a Pedro se lo está mostrando. Y vemos rápidamente en el versículo 23 al 25, dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Fíjense lo que está haciendo Pedro. Haciéndoles entrar, los hospedó. ¿Y cuándo? Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. En total, si estoy correcto, iban 10 personas. Se hizo un comitote, que era una comitiva de 10 personas, ¿verdad? Y fueron a acompañar a este hombre. Dice, y Cornelio, 24, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a parientes y amigos los más íntimos. Cuando Pedro entró, versículo 25, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró. Es aquí donde puede crear un poquito de confusión, de que Cornelio también todavía tenía sus tradiciones paganas, porque ve a Pedro y lo consideró un dios. Entonces es ahí donde hay dos posturas, que él era pagano y otra que él era judío. Yo creo que era judío prosélito, pero que traía bien guardada ahí su cosa. Hay mucha gente que ha venido al Evangelio, que se ha hecho cristiana, y que después de repente, ¿sabe? Como que se les conecta algo, y saca a sus santitos, a su virgencita y a sus cositas por ahí, ¿verdad? Y uno dice, pues qué pacho, ¿no? Entonces, muchas veces hay cosas que traemos arraigadas y que necesitamos ser libres de ellas. Bien, este hombre dice que vino y se postró y lo adoró. Ahora, noten algo. No estaba en la casa. Cuando Pedro llega, las casas de estos hombres eran casas, eran mansiones. Entonces Pedro entra al área del patio. Cuando Cornelio se entera, él sale y afuera es donde lo adora. Y Pedro, versículo 26, dice así, mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, comenzó a predicarles. Esta es la predicación de Pedro. Dice así, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Como que hermenéuticamente y homiléticamente este hombre quedó reprobado. ¿Qué tipo de mensaje?
Pedro, como todos, y es lo que me gusta, y por eso quiero enfatizarlo. De hecho, el pastor Chuy tiene unas predicaciones, una serie de predicaciones que se habla acerca de los hombres de carne y hueso. Y entre ellos tiene a Pedro, Pedro de carne y hueso. Búsquenla, escúchenla, ¿verdad? Pedro podemos ver cosas muy loables, muy buenas, pero también unas fallas bien tremendas. Y esto nos ayuda, porque quiere decir que si estos hombres de Dios, poderosos, fuertemente usados por Dios, tenían errores tan tremendos, tú y yo no estamos tan mal. Y si Dios los usó a ellos, también nos puede usar a nosotros. Yo les dije que pusieran atención en esto. Cuando los criados y el soldado llegan a Jope, Pedro los recibió. Él recibió a un soldado romano en su casa. ¿Lo notaron? Lo dejó dormir ahí. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que tenías que abrir tu casa al extranjero y tenías que dar posada al viajero. Cumplió con la ley. Pero también celoso de la misma ley, llegó y dijo, es abominable, es una abominación para mí venir a tu casa. Yo me admiro de cómo Cornelio no se levantó ni una cachetada, por la cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Primero dijo una cosa que a mi punto de vista fue muy tonto o muy inapropiado, pero la pregunta me parece muy precisa. La pregunta me parece muy correcta, te voy a decir por qué. Porque nosotros muchas veces cuando queremos evangelizar a nuestro primo, hermano, pariente, ¿verdad? Tío, abuelo, bisabuelo, muchas veces lo que hacemos es llegar a invadir la vida de la persona. Y si te pasan a su casa, quita esa virgen, y eso es del diablo, y esto, y empiezas a condenarlo, a reprobarlo y a decirle que es un hijo del diablo. ¿Y qué es lo que hace la persona? En su corazón te cierra las puertas. Pero Pedro hace una pregunta, ¿por qué causa me han hecho venir? ¿Por qué no comenzó a predicarles? ¿Por qué no comenzó a decirles todo el rollo? Porque él quería primero saber qué es lo que estaba pasando. Cometió un error muy grave, pero enseguida cometió un acierto muy bueno. Definitivamente, yo creo que el Espíritu Santo tuvo que tomar control de Pedro y decir, a ver, Pedro, déjate jalar las riendas, y a partir de este momento quedo yo en control. Y mírenme el por qué. Vengan conmigo, versículo 30. Dice, entonces Cornelio le dijo, hace 4 días, fíjese ya que hace cuántos días, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cornelio oró un día y ayunó. Y Pedro oró y ayunó al siguiente día. ¿Están notando eso, verdad? Versículo 31. Y dijo Cornelio, y dijo el ángel, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limonas han sido recordadas delante de Dios, envía a Jope, haz venir a Simón, el que se llama Pedro, y el que mora en casa del otro Simón, ellos están en el mar, y cuando él venga, te hablará. Así que luego envié por ti, y tú, fíjense bien, y tú, Pedro, has hecho bien en venir. Y miren la respuesta de este hombre. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Hermanos, ¿ustedes creen que este hombre era un pagano? Cornelio estaba más consciente de la presencia de Dios que Pedro mismo. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que, fíjense, el que le teme y hace justicia. ¿A quién se está refiriendo? A Cornelio.
Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, póngame atención. ¿Cómo vamos a resolver esto? Dijimos que el Espíritu Santo obra de la siguiente manera. Prepara el corazón del pecador, prepara el corazón de un hijo de Dios y expone la palabra. ¿En dónde está la palabra? Vean en el texto que sigue, versículo 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes, romanos, conocen perfectamente el evangelio. Ustedes, Cornelio, iglesia, Cornelio conocía la historia. Cornelio sabía desde que un hombre había sido ungido y se había hablado de que se habían abierto los cielos. Él conocía toda la trayectoria hasta el momento en que lo pusieron en la cruz, lo mataron, lo sepultaron y escucharon que había resucitado este hombre. Ahí estaba la palabra. Ellos conocían la historia. Número 2. Pedro, como ya lo dijimos, predicó ahí sí. Tuvo una predicación excelente. ¿En qué cortas palabras Pedro les proclamó el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Quiero que lo escuchen de esta manera. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo ha resucitado. Así de simple. Y si recuerdan, como lo hemos visto, vemos que en todo momento en que se predicaba, siempre salía adelante la resurrección. 40. Una vez más, vamos a leer el 40, por favor. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. Nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43, léalo conmigo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aún, iglesia, aun que Pedro tenía fallos, tenía debilidades, el Señor lo utilizó y predicó un evangelio tal y como el Señor esperaba. Ven conmigo al versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido por Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pedro ni siquiera les alcanzó a decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Hago primer llamado, tócale el pianito ahí, que está la música. A ver, alguien, a la 1, a las 2, que el Espíritu de Dios toque su corazón. Y yo declaro, y que venga. Él no estaba haciendo ese rollo. Él apenas les estaba hablando del evangelio, cuando yo lo he dicho siempre, no, el Espíritu Santo dijo, ¿sabes qué, Pedro? Ya te tardaste. Y sobre de ellos. Y dice que el Espíritu Santo los bautizó y empezaron a hablar en lenguas. Y miren, estos hombres que acompañaban a Pedro, miren cómo los describe. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, los judaizantes, ¿quiénes eran estos? Vamos a hablar un poquito más de ellos la próxima semana. Eran judíos que se habían hecho cristianos,
pero que seguían bien arraigados a sus tradiciones. Estos se sacaron de onda, dijeron, a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? El Espíritu Santo está cayendo sobre estos romanos, que son abominación para nosotros. Entonces mira la respuesta de Pedro en el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno de los que estamos aquí impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces estos, los romanos, le rogaron que se quedara por algunos días. ¿Sabías, iglesia, que esto que estamos leyendo ahorita es como muchos teólogos, y yo estoy de acuerdo en lo personal, le llaman el Pentecostés de los gentiles? Este es el día del Pentecostés de los gentiles. Fue cuando por primera vez el Espíritu Santo bautizó a los que no eran judíos. Ahora concluyo con esto. ¿Por qué bautizarlos y hacer que ellos hablaran en lenguas? Quiere decir que si alguno de nosotros no hablamos en lenguas, no estamos bautizados. ¿Por qué hizo el Espíritu Santo que hablaran en lenguas? Por esto. Porque el Espíritu Santo quería darle testimonio a los apóstoles, a los judíos, de que también ellos estaban compartiendo la misma cantidad del Espíritu, el mismo bautismo del Espíritu. Y por eso es que veremos mucho que el Espíritu Santo bautizaba y bautizaba en lenguas a la gente. Era necesario que estos hombres judíos pudieran entender que a partir de ese día la puerta a los gentiles se abría, y como dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis, yo soy el que abre la puerta y nadie la cierra. Y este día fue muy especial, hermanos. Fue un día de victoria, un día exitoso para el Señor y también para la iglesia. Porque a partir de ese momento el Espíritu de Dios empezaba a ingresar en la vida de los que no eran judíos. Pedro hace una pregunta: ¿acaso alguno puede impedir el bautismo? El Señor, el Espíritu de Dios, ya los integró al cuerpo de Cristo por el bautismo. Recuerden que es el bautismo del Espíritu Santo el que integra al creyente al cuerpo. Dice, ¿qué es el agua comparado con lo que acaba de suceder? Y los judaizantes, ¿saben qué hicieron? Se callaron la boca. ¿Podemos ver las conversiones? En el caso del eunuco, el Espíritu Santo utilizó a Felipe y también utilizó Isaías capítulo 53. En el caso de Saulo, el Espíritu Santo utilizó el testimonio de Esteban, utilizó el Espíritu Santo, preparó el camino, puso en el corazón que se fuera a Damasco, y en el camino el Espíritu lo tumbó y el Señor Jesucristo directamente habló con este hombre, con un hombre que ya conocía la palabra de Dios. Y en el caso de aquí de Cornelio, vemos que preparó aquí no solamente a Cornelio, sino que preparó también el corazón de Pedro, porque esto nos dice que muchas veces Dios va a preparar tu corazón. ¿Sabes que hay gente, que hay cristianos que en lo profundo de su corazón no quieren que tal o cual persona se convierta? Pues tuve un caso donde una persona invitó a un familiar, una amistad de ella, familiar de esta persona, y no le agradó que le haya gustado la iglesia. Tenemos que analizarnos muchas veces y dejar que el Espíritu trate nuestro corazón. Porque a veces como decimos, no, como que esta persona que no.
En este caso, el Señor Jesucristo los utilizó a Pedro, utilizó las ofrendas, las limosnas, la oración, el corazón de Cornelio y le trajo el Evangelio. Nosotros necesitamos, iglesia, necesitamos analizar nuestro corazón, analizarnos profundamente y ver no qué tanto le decimos Señor, sino qué tanto obedecemos al que le decimos Señor. No se trata de tanto cantar, no se trata de tanto leer, se trata de obedecer. Queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Y mucho, y muchas veces. Y vemos a la iglesia yendo a congresos, hasta 20 congresos al año se avientan para que Dios les hable, para que Dios esto y el otro. La pregunta no es qué tanto Dios te habla, es qué tanto tú y yo le obedecemos a Él. ¿Qué te parece si concluimos de esta manera? Pidiéndole al Señor que Él trate nuestro corazón y que nosotros le demos la libertad de que no solamente lo llamemos Señor, sino que lo tratemos como un Señor. A lo mejor Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que ser mejor con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Tienes que cambiar esto, esto y esto. No me gusta de ti esto. Yo te he dicho muchas veces por la palabra, por la predicación, hasta por sueños, nomás me falta mandarte un burro. Te lo he dicho de 1000 maneras. Esto no me gusta de ti. Esto yo requiero que cambies. Y no lo hacemos. ¿Y qué les parece si solamente decimos al Señor esta noche? Así, Padre, queremos tener más cuidado de estarte llamando Señor y no obedecerte. Que el señorío de Cristo no se vea tanto en nuestra lengua como en nuestro corazón. Que el señorío de Cristo se manifieste cada vez más en nuestro corazón y que tu palabra, Señor, sea cada día más una realidad, una verdad en nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.